Este es un audio sobre la metacognición en respuesta a la pregunta de un estudiante. Podríamos decir que la metacognición es justamente eso que estás pensando ahora sobre lo que estás pensando. Quizás estás pensando en todas las cosas que vas a aprender escuchando este audio, por ejemplo, y puedes empezar a escuchar y a la vez pensar que estás escuchando cuánta información vas a recordar de todo esto que estás escuchando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que a la hora de pensar que estamos pensando en la forma en cómo pensamos, nos hace recordar cómo procesamos la información y cómo tomamos todas las decisiones. Pensamos continuamente con propósito y sin propósito, en procesos que son cognitivos y en procesos que son metacognitivos. La metacognición se trata de poder empezar a darse cuenta de que podemos elegir estrategias para que funcione mejor nuestra mente y a entrenarnos para aprender de una manera mucho más eficaz. Podríamos definir la metacognición como el proceso de pensar que estamos pensando o de analizar que estamos pensando, el qué pensamos, cómo pensamos, por qué lo pensamos y para qué lo pensamos. O si quisierais resumirlo en una frase, es pensar que estamos pensando. En la psicología moderna, la primera persona que empezó a hablar y a estudiar y a hacer teorías sobre la metacognición fue John Flavel en 1970. Flavel había sido un alumno de Jean Piaget y él fue Piaget el que desarrolló la teoría sobre la cognición dentro de los procesos de aprendizaje. Pero Flavel, que había sido su estudiante, habló de que para hacer un proceso de aprendizaje había que hacer la metacognición de dos cosas. La primera cosa es del conocimiento metacognitivo, o sea, darse cuenta que me estoy dando cuenta de lo que estoy aprendiendo. Y la segunda cosa, la regulación metacognitiva de lo que estoy aprendiendo. O sea, que yo no puedo aprender si no me doy cuenta que estoy aprendiendo y tampoco puedo aprender si no regulo lo que estoy aprendiendo. Estos dos conceptos son muy importantes, tanto en psicología como en educación. Nosotros podemos empezar desde ya a entrenar a nuestros pacientes y también a nuestros estudiantes para que entrenen su cerebro en encontrar mejores maneras para regular, que se dan cuenta de que están aprendiendo y que se dan cuenta de que están regulando. Es súper importante. Vamos a hablar de la primera cosa, darse cuenta de que me estoy dando cuenta que estoy aprendiendo. Por ejemplo, ahora mismo estáis escuchando este audio, pero ¿os estáis dando cuenta de que estáis aprendiendo? ¿Os estáis dando cuenta de que la información que estáis escuchando y que conocéis de vosotros mismos y de los demás es a la vez una manera de darse cuenta? Todo esto requiere que hagáis procesos metacognitivos. Entonces, el conocimiento metacognitivo se podría decir que es una colección de cosas que nosotros sabemos sobre nosotros mismos y de los demás cuando se habla de más allá de la cognición. Hay tres formas de conocimiento metacognitivo. El primero es el declarativo y el proceso declarativo es saber el qué. Después hay el conocimiento procedimental, que es el saber el cómo. Y el tercero es el conocimiento sobre las estrategias, que es saber cómo puedo implementar una estrategia. Esos tres tipos de conocimiento forman parte de la metacognición. Lo volvemos a repetir. El conocimiento declarativo, que es el saber el qué. El conocimiento procedimental, que es saber el cómo. Y el conocimiento estratégico, que es saber para qué me vale lo que estoy aprendiendo. Sin esos tres tipos de conocimiento tampoco se fija el saber y tampoco se fijan los cambios en psicología. Es decir, que el conocimiento declarativo es un conocimiento acerca de las propias capacidades que usamos. Por ejemplo, cuando me aprendo un concepto nuevo, cuando pienso que mi paciente es bueno o mi paciente es malo.
Mientras que el conocimiento procedimental es un conocimiento a través de una tarea en cuestión. Por ejemplo, un niño si sabe hacer las sumas, la amplitud de la tarea y cómo ha hecho la tarea, eso es un procedimiento. Y es posible que podamos recordar el nombre de una persona, pero que no podamos recordar, por ejemplo, de dónde la conocemos. Eso es algo importante a la hora de saber cómo funciona el cerebro. Y finalmente el conocimiento de la estrategia sobre el conocimiento, que es recordar cómo nosotros estamos aprendiendo. No solamente es saber qué sabemos y saber cuál es el procedimiento que estamos usando, sino saber para qué vamos a usar estratégicamente ese conocimiento. Y eso es muy importante. Los 3 conocimientos forman parte de la metacognición. Vamos otra vez al conocimiento procedimental. Ustedes pueden, por ejemplo, pensar que es bueno recordarse de todos los nombres, pero quizás, o de todos los pacientes, pero por ejemplo, pueden tener dificultades para hacer procedimientos, o puede ser que no regulen la manera de hacer estrategias. Entonces, es importante en la metacognición hacer 3 funciones. Una es planificar, el otro es monitorizar y el tercero es evaluar. La metacognición alimenta a la cognición y la cognición alimenta a la metacognición. Las estrategias de metacognición que alimentan a la cognición, por ejemplo, a la hora de plantearle preguntas a los estudiantes o a los pacientes, sería, por ejemplo, una: ¿qué pasaría si? Y el otro lo responde. Hay que hacer preguntas y evaluar en supuestos, como por ejemplo, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no tuvieras ese diagnóstico? ¿Qué pasaría si sacaras un 10 en el examen? La segunda cosa que hay que hacer es usar el aprendizaje autónomo para desafiar las creencias. Hay que salir y sacar al estudiante de la caja. La otra cosa es aprender con la ayuda de un par, aprender con la ayuda de un grupo y aprender con la ayuda de un profesor, que son los 3 aprendizajes. Hay que educar también al estudiante o al paciente a que piense en voz alta, a que se atreva a expresar lo que está pensando, porque si no se puede convertir en una rumiación, que no es metacognición. Hay que ensayar y memorizar la información. Pueden, por ejemplo, ayudarse de la organización de información con esquemas y listas. Esta sería la metacognición de los procesos. Y hay que explicarte, hay que hablar, educar al paciente a hablar bien consigo mismo, a tratarse bien, a permitirse, por ejemplo, cometer errores y preguntarse ¿de dónde habrán venido esos errores?, en lugar de frustrarse y fustigarse. Ahora quisiera hablar un poco más sobre la regulación metacognitiva, y esa regulación se refiere a la capacidad de controlar lo que estamos aprendiendo, lo que se denomina el flujo del aprendizaje. La metacognición pasa por el cuerpo, y aunque puede ser una palabra que os parece bastante manida, en realidad todos los maestros y los psicólogos podéis usar el proceso de la metacognición y diferentes estrategias trabajando solo si trabajáis el cuerpo, porque el cuerpo es la manera más efectiva de hacer metacognición, a través de las 3 etapas del qué, del cómo y de las estrategias. La metacognición nos permite monitorizar el aprendizaje y hacer control para asegurarnos de la información que estamos recibiendo, y eso se hace de 3 maneras: planificando, supervisando y evaluando. El cerebro lo hace continuamente, y esas 3 funciones de planificación, supervisión y evaluación las hace a través de la experiencia somática y las hace a través de nuestro sistema inmunológico. Entonces, nosotros solo nos podemos aplicar a tareas cognitivas si es que no tenemos otra cosa en la mente. Si, por ejemplo, yo estoy intentando recordar un dato, pero en realidad me están pidiendo otra cosa, tengo que hacer un esfuerzo muy grande para estar presente.
Y por último, quisiera hablaros de la experiencia metacognitiva. Las experiencias metacognitivas no son inducidas y pueden venir de una manera inesperada. Por ejemplo, cuando te preguntas, ¿de dónde me ha salido esta idea? ¿Cómo es que yo tengo este pensamiento? Eso se basa en una experiencia que el cuerpo tiene y el cuerpo también hace metacogniciones, así que podríamos crear experiencias somáticas que tuvieran que ver con experiencias metacognitivas. Esas son las que más influyen en la forma en cómo abordamos los problemas y en cómo aprendemos nueva información. Vamos, que si por ejemplo queréis resolver un problema y os planteáis experiencias metacognitivas somáticas, van a ser muy poderosas. Por eso es muy importante que no solo planifiquéis una sesión de psicología o de educación con una estrategia, sino con varias, para poder lograr objetivos que sean no solo cognitivos, sino también monitorear, evaluar y planificar el proceso desde la metacognición. Cuando ustedes encuentren una estrategia que funcione, no se queden solo con esa estrategia, porque entonces ya se vuelve cognición y ha dejado de ser metacognición. Digamos, por ejemplo, que están buscando una manera de solucionar un problema. Pueden observarlo desde una forma de decir, ajá, ya la tengo, pero al día siguiente te das cuenta que esa forma no era la más apropiada. Vamos, que la metacognición requiere continuamente que te deshagas de la caja donde vives, que rompas ese diálogo interno y que te obligues a mirar tus propias habilidades, destrezas y competencias cada día desde una mirada nueva. En la metacognición es muy importante lo que te dices a ti mismo. Así que si, por ejemplo, te tratas mal o tienes una memoria terrible o crees que no eres bueno o que no eres suficiente, si te sobreestimas o te subestimas, entonces la metacognición tiene problemas. Para hacer una buena metacognición tienes que empezar a cambiar la idea que tienes de ti mismo y ser lo más honesto que puedas sin fustigarte y sin procrastinarte. Tener lo que denominamos en psicología una mentalidad de crecimiento abierto. Todas las personas tenemos capacidad de mejorar nuestras habilidades de pensamiento, solo tenemos que pensar en la forma en que nos estamos pensando primero. Bueno, deseo que os haya ayudado y gracias una vez más por poner cuestiones en la clase, porque de estas cuestiones aprendemos un montón. Que estén muy bien.